Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Estamos predicando sobre al mundo paz. Y Lucas dice en el capítulo 2, en el versículo 24, un versículo que usted ya conoce muy de memoria por la festividad propia de este tiempo. Dice que los ángeles, al momento de anunciar que ya había nacido el niño Jesús, el Salvador del mundo, cantan, las huestes espirituales de los ángeles cantan y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inclina tu rostro, por favor, y al cerrar tus ojos, habla por un momento con Dios y dile: gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz, Señor. En esta hora quiero que tu palabra hable a mi corazón y mi mente sea transformada, Señor, y hagas en mí la obra para la cual enviaste tu preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo llene mi alma y mi ser en esta mañana de aquello que tú quieres para mí, Señor. Te doy gracias porque sé que no saldré de aquí conforme a como vine, sino transformado por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, porque me llenarás de paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Este versículo, que es casi que la cereza del postre de toda la historia del nacimiento de Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El deseo de Dios es que haya paz en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre perdió la paz desde el mismo momento en el que decidió voluntariamente apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Y este capítulo 2 es a su vez precedido por el capítulo 1. Y para que tratar de ponerte un poquito en contexto de lo que Dios ha puesto en mi corazón compartirte el día de hoy, quiero que recuerdes que la Biblia no fue escrita en capítulos. ¿Sí eres consciente de eso? Sí, lo he comentado muchas veces, pero me gusta reafirmarlo. La Biblia no fue escrita en capítulos, mucho menos las cartas. Nadie escribe una carta en capítulos y en versículos. Pero la Biblia no fue escrita en capítulos. Por allá por el año 1000 aproximadamente, los eruditos y los teólogos encontraron que la manera más fácil para poder entenderla, estudiarla, era separándola por capítulos y separándola por versículos. Pero no es el original de la Biblia no fue escrita en versículos. Es más, en el Antiguo Testamento el original fue escrito en hebreo, en el Antiguo Testamento, y no se lee como usted está acostumbrado a leer, de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha hacia la izquierda y no tiene vocales. El hebreo original no tiene vocales, solamente tiene consonantes. No me pregunte cómo se pronuncia, pero no tiene vocales. Entonces es bueno entender esto, porque nos coloca en el contexto del capítulo 1 y el capítulo 2 para poder llegar a eso de que paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y quiero que cada uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy esté relacionado con una trilogía que vivieron los personajes a los cuales los precedió estas circunstancias para llegar a la paz que Dios quería para la vida de ellos. Hay dos familias involucradas dentro de el nacimiento de Jesús de una manera muy especial. Una es la familia de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, y un hijo que les nace como producto del poder del Espíritu Santo, llamado Juan el Bautista.
Y hay otra familia involucrada dentro de la escena, que es la familia de José, de María y Jesús, el Dios de paz. Así que esa primera trilogía de elementos que constituyen, que nos llevan a la paz, son las dificultades, las promesas y la paz. Porque todos pasamos por dificultades que nos hacen perder la paz. Amén. ¿Has pasado por dificultades que te han hecho perder la paz? Muy posiblemente este año, que aún no termina, de pronto todavía estás pensando en esas dificultades, de pronto financieras, que han afectado tu vida. De pronto dificultades en cuanto a tu parte física tuya o de un familiar muy cercano, en cuanto a la salud de tu cuerpo. De pronto dificultades en cuanto a las relaciones con aquellos a los que amas o a los que te aman. Pero siempre hay dificultades. Siempre tendremos dificultades y problemas que quieren hacernos perder la paz. Pero realmente no son los problemas y las dificultades lo que hacen perder la paz, sino es la manera como lo enfrentamos. Amén. Recuerda las palabras de Jesús: en el mundo siempre tendréis aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Amén. Así que la promesa no es que no tuviéramos dificultades, sino es cuál es la forma como enfrentamos esas dificultades. Lucas dice en el capítulo 2, en el versículo 7, y aquí entonces comienzo a hacer hoy voy a ser un poquito García Marciano, ¿sí? Un poquito macondiano. No sé si alguien leyó aquí 100 años de soledad. Santo Dios, bendito. Usted sabe que en el mundo, en nuestro planeta, más de 100 millones de personas han leído 100 años de soledad, y los colombianos no la leemos porque no tenemos la cultura de leer. Y es necesaria esa cultura para que podamos leer la palabra de Dios. Amén. Ok, ¿por qué le dije que voy a ser un poco macondiano? Porque García Márquez escribía de una manera llamada atemporal. O sea, contaba una historia, pero esa historia después llegaba y se regresaba al pasado y después volvía al presente, y era un poco compleja la manera de poder entender la forma como él escribía. Hoy voy a ser así, un poquito macondiano. Voy a regresarme en la historia al capítulo 1 y voy a regresar al capítulo 2, y espero que usted mantenga el hilo de lo que el Espíritu Santo quiere decirle en esta mañana. Dice Lucas capítulo 2 versículo 7: y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, para ella, para José y para Jesús. No había lugar en el mesón. Hay algunos que tienen dificultades en poder conseguir las cosas porque no tienen dinero. Piense por un momento: si José estuviera lleno de dinero, ¿qué hubiera hecho? Hubiera pagado el mejor hotel. Es más, es posible que José, si hubiera estado lleno de plata, hubiera dicho: el ángel dijo que él era el Mesías, que mi hijo adoptivo, putativo, como lo quieras llamar, es el Salvador. Le merece el mejor lugar para nacer. Y hubiera hecho como posiblemente hacen algunos de nuestros profetas o apóstoles de los tiempos de hoy, que cuando son invitados a una iglesia a predicar o a cantar o a profetizar, entonces dicen: me tiene que alojar en el Hotel La Fontana, en el mejor hotel de la ciudad. Y pobre pastor que invita, que tiene que gastarse no sé cuántos millones en el hotel, etcétera. Pero Dios tiene un propósito al permitir que las dificultades nos quieran robar la paz. Dios tiene un propósito en eso. Y José y María
tenían dificultades para poder encontrar el lugar en el cual nacería su hijo. Como quien dice, ni aún la mejor EPS tenía, o la peor EPS tenía. No tenía prepagada, no tenía el lugar apropiado. Según él, según su criterio humano, no tenía el lugar apropiado para que su hijo naciera, y eso tiende a muchos de nosotros a robarnos la paz, a quitarnos la paz. Las dificultades financieras. Otra dificultad: la salud, las enfermedades, la carencia de la fortaleza para poder desempeñar aquello que yo quiero desempeñar. No crea que algunos, al pasar los años, sentimos el peso, como dijo el rey Salomón, de las columnas de nuestras piernas, y nos agotamos más fácilmente que antes, y sentimos que nuestra salud se va diluyendo lentamente. Pues la Escritura habla de que esa primera familia a la cual me referencié, la familia de Zacarías, de Elizabeth, dice Lucas en el capítulo 1, en el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era ¿qué? Estéril. Y ambos eran ya de edad ¿qué? Avanzada. No sé si usted sabe esto, pero en la historia antigua, en la época antigua, no tener descendencia era una afrenta, era algo doloroso. Todavía el machismo de nuestras regiones nos anima a exigirle a nuestros hijos o los abuelos a los hijos que dejen descendencia. Y recuerdo cuando tuve mis 2 primeras hijas con mi esposa, como mi padre insistía: ¿y el machito para cuándo, mío? ¿Y cuándo va a tener el que va a dejar, que no va a dejar que se pierda el apellido Jiménez? Porque ocurre, ¿sí? Y representa para muchos una afrenta el no poder tener descendencia. Y en aquel tiempo era mayor aún. El Evangelio de Lucas, no lo tengo referenciado para mostrarlo, pero dice en el versículo 25, en el capítulo 1: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, decía Elizabeth. Mi afrenta, es decir, aquello que le quitaba la paz, que le robaba la paz. Muchas veces, muchos hombres, aún hoy día, quieren acusar a la mujer de que ella es la culpable de que no haya descendencia. Y no sé cuáles eran las relaciones entre Zacarías y Elizabeth, pero dice que ya eran viejos. De pronto ya se habían resignado. Pero sabe que la resignación muchas veces no viene con la paz. Porque una cosa es resignación y otra cosa es contentamiento. Contentamiento es aceptar plenamente la voluntad de Dios. Resignación es, bueno, si tocó, tocó. Hay una diferencia inmensa entre una y la otra. Y así se encontraban Elizabeth y Zacarías. ¿Qué enfermedad ha tocado tu cuerpo? Que de pronto has clamado y han pasado los años y sientes que la paz todavía no viene a tu vida. Y cada vez que las consecuencias o los diagnósticos de la enfermedad tocan tu cuerpo y dices: esa calidad de vida se ha perdido, y con ella se ha perdido la paz. Amén. ¿Ha pasado? De pronto te ha pasado en este año, en el cual ya seas tú o un familiar muy querido se ve afrentado por la enfermedad como lo sufría Elizabeth. Pero quiero que sepas, hay un antídoto para las dificultades que quieren robarnos la paz. La palabra de Dios es el antídoto contra las dificultades. Amén. La palabra de Dios es el antídoto contra las dificultades. Dice en el capítulo
1 en el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y comienzan las promesas de Dios a darse sobre la vida de Zacarías. Comienzan las promesas de Dios, y créeme que Dios tiene promesas que Dios quiere que se cumplan en tu vida. Solo que tú tienes que apropiarte de esas promesas en fe. Amén, amén. Pero si no lees la palabra, si eres como el alto porcentaje de colombianos que no leen la escritura, que se contentan con ver en Semana Santa las películas de Jesús, y lloran, o ver colocar Fox o uno de los canales del TV Cable en diciembre, y se ven todas las películas de Navidad con Papá Noel incluido, y con los duendes y el Grinch y el no sé qué cosas, pero no leen la palabra de Dios. Y es ella, la palabra de Dios, la que es el antídoto contra las dificultades que nos quieren robar la paz. Amén. Dice: y tendrás gozo, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque ¿de qué servía tener un hijo si ese hijo no cumplía el propósito de Dios para su vida? ¿De qué te sirve tener el carro? ¿De qué te sirve tener la salud? ¿De qué te sirve tener el dinero? ¿De qué te sirve tener todo aquello que al no tenerlo crees y sientes y vives que es una dificultad en tu vida y que te roba la paz, si eso no va a cumplir el propósito de Dios para tu vida y para la vida de tu familia? ¿Captas la esencia de lo que quiere decir esta porción? Dificultades, paz, palabra, promesas de Dios y paz. Esa misma promesa también fue hecha a María. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo no sé cuál era el pensamiento de José y de María. De pronto estaban diciendo: está naciendo nuestro hijo en la peor EPS del mundo. Pero no importa, la promesa del ángel es de que Él será el Rey de Reyes toda la eternidad y el Señor de señores. Y no imagino cómo sería el pensamiento de José y de María. De pronto su memoria regresó a la historia hebrea de la conquista de todo Oriente por parte del rey David y del rey Salomón, y de la promesa que Dios había hecho a David. Ellos eran descendientes de David. Por eso Jesús es llamado el León de Judá, de la tribu de David. De pronto estaban pensando en eso. Todavía no tenían la comprensión plena de la dimensión de lo que Dios quería hacer con su hijo. Pero asimismo, sin importar las dificultades por las que tú estés pasando, cuando la promesa de la palabra de Dios llega a tu vida, tómala, vívela y cree que a pesar de que estés pasando por la peor dificultad, que estés en la peor EPS, que estés en la olla, que estés todavía enfermo, hay una promesa de Dios de paz para tu vida. Amén. La hay. ¿Sabes? Los pastorcitos a los cuales los ángeles
cantaron y les dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. También pasaban dificultades. Ellos eran oprimidos por el imperio romano. De pronto, como algunos de los de hoy, de pronto no tanto en nuestro país, pero sí en algunos donde la opresión acaba con las esperanzas y roba la paz de los ciudadanos. Y eso sentían los pastorcitos. Y ellos anhelaban, igual que el resto del pueblo de Israel, anhelaban un Mesías Salvador que volviera a recuperar la gloria del reino de Israel, como la tuvo David y Salomón. Y por eso en el versículo 11 del capítulo 2, el ángel les dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David, les dice a los pastorcitos, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ellos, me imagino que de inmediato pensaron: se acabó el yugo romano. El emperador romano y las huestes romanas van a irse de Judá y de Israel, porque nació el Mesías, el Salvador, el libertador. Porque hay promesas de Dios. ¿Sabes? Quiero terminar esta primera sección diciéndote esto. En el versículo 36 del capítulo 1, el ángel le dice a María: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y dice el versículo 37, ¿qué es lo que dice? Porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Aleluya. O sea que independientemente de tu dificultad, de tu enfermedad, de tu problema económico, de tu problema de las relaciones, cuando vienes a la palabra encuentras que ella te dice: nada es imposible para Dios, y eso trae paz al corazón. Amén. Las promesas de Dios traen la paz. Amén. Déjame te comparto una segunda trilogía que el Espíritu de Dios nos muestra a través de la palabra, que vivieron estas dos familias en particular, y aún los pastorcitos: temor, Espíritu Santo y paz. Temor, Espíritu Santo y paz. Dice en el versículo 12 del capítulo 1 que cuando el ángel se aparece a Zacarías, dice: se turbó Zacarías al ver al ángel y le sobrecogió ¿qué? Temor. Pero el ángel le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes que no fue solamente Zacarías el que tuvo temor? Porque acostumbramos a tener temor ante lo desconocido. El temor es la respuesta natural del ser humano ante lo desconocido, ante la expectativa de no saber si, o sea, desconocido, si eso que estábamos esperando se cumplirá o no se cumplirá. Ese es el temor. ¿Qué va a pasar? Y ese fue el temor de Zacarías. Y me hizo recordar un proverbio y una frase muy popular en nuestro medio: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve, ¿sí la conoces? Y eso pasó con Zacarías. Pero déjame decirte que aún con María pasó. Dice en el versículo 26 del capítulo 1: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Déjame te hago un pequeño paréntesis. No me quiero salir de la predicación, pero quiero dejarte un pequeño paréntesis. ¿Quiere decir que ya María se había casado con José? ¿No? ¿O sí? Porque ahí dice desposada. ¿Se había casado o no se había casado con José? No. La costumbre era y debería ser que cuando se inicia una relación que viene de parte de Dios, en la cual la pareja ha orado y ha preguntado a Dios, jóvenes que están aquí, adultos, solteros que están aquí, antes de iniciar la relación vienes a Dios y le preguntas: ¿esta es la relación que tú quieres que yo tenga con fulanita o con fulanito? Y entonces, si Dios da la aprobación, vienes a la autoridad que Dios te ha dado, los padres y las autoridades espirituales. Los sacerdotes se enteraban de esa relación y ellos le decían al sacerdote: ¿sabe? Dios ya aprobó la relación entre José y María. Desde ese momento quedaban desposados, o sea, comprometidos. Y si ella le fallaba a él o él le fallaba a ella, eso ya se consideraba adulterio. Aló, aunque no estuvieran casados, porque ya existía un compromiso. ¿Se parece a lo que sus pastores hacen con ustedes? Aló, basado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. O sea que lo que sus pastores hacen con ustedes, jovencitos que se quieren ennoviar, no es salido de nuestra propia mentalidad, sino de lo que la Escritura dice. Amén. Cierro el paréntesis. Aló, sí, apláudalo. Gloria a Dios. Y dice que estaba desposada con María, desposado con María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, le pasó lo mismo que Zacarías. ¿Qué pasó? Tuvo miedo, se turbó y pensaba: ¿qué clase de saludo es ese? Y eso que no había recibido todavía la noticia que le iba a dar. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y dijo ella: listo, José es el hombre, con él me voy a casar. A pesar de que cuando Jesús se haga popó, él quiera salir corriendo. ¿Sí sabe que así pasó ayer? Y fue tan real eso, porque estoy seguro que eso pasó en algún momento, que de pronto María, en la escena del día de ayer, llegó y dijo: Jesús se hizo popó, ¿quién quiere limpiarlo? Y todos salieron corriendo, porque no creo que nadie se hubiera salido diciendo: no, es que ese es popó santo, yo quiero ir a limpiarlo. Y ahí mismo José se paró y María lo agarró y le dijo: no, Señor, venga para acá, usted tiene que limpiarlo. ¿Sabes? María posiblemente pensó eso. José es el hombre. Ya, ahora sí, está hecho. Pero ella tenía temor. Dice en el capítulo 2, en el versículo 8, que había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eso quiere decir que Jesús no nació en diciembre. Ya, téngalo por seguro. Jesús no nació en diciembre, porque Israel queda arriba del Ecuador, o sea, en los paralelos, arriba de la parte norte del planeta. Y en diciembre, en la parte norte del planeta, ¿qué clima hay? Y los pastores guardan y velan en la noche los rebaños. ¿En invierno? No, en invierno los guardan, no los velan. ¿Aló? Pero la fecha no es lo importante.
La fecha no es lo más importante. Déjenme, le hago un pequeño paréntesis. Un grupo de periodistas, Dios los guarde, Señor, decían: es que el 8 de diciembre se celebra la Divina Concepción o algo así, y el 24 de diciembre, 25 de diciembre se celebra el nacimiento, o sea que María solamente tuvo 15 días, 20 días de embarazo. Por favor, la Biblia dice que tenía 6 meses Elizabeth cuando María fue a visitarla, o sea que transcurrió un tiempo. Eso es lo mismo que decir que porque celebramos el 20 de julio la independencia, que fue en 1810, el 20 de julio, y la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, que fue en 1819, entonces todo ocurrió en 20 días. No, pero esa es la ignorancia del que no lee la escritura. Y dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí que les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Todos tuvieron temor. Ante los eventos que veían venir, todos tuvieron temor. Y eso que eran eventos buenos, pero no lo sabían. Porque el temor es el resultado de no saber qué va a pasar, el temor a lo desconocido. Pero déjame decirte algo: el Espíritu Santo es el antídoto contra el temor. Amén. Cuando los apóstoles, después de que Jesús parte a la presencia del Padre en Hechos capítulo 1, tienen que enfrentar a los fariseos y a los romanos, dice que primero vino el Espíritu Santo y llenó a aquellos 120, entre los cuales estaban los apóstoles, para que salieran a cumplir el propósito de Dios para su vida. Lucas dice en el capítulo 1, en el versículo 41: y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de su prima María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Y Zacarías dice en el versículo 67: su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. El que antes tenía temor, ahora profetizaba lo mismo que le había dicho el ángel. Y en el versículo 35 dice que respondiendo el ángel a María, que tenía temor, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en mí, se van los temores. Están presentes, pero yo los enfrento y huyen, porque el temor no es algo que venga contra mí, sino algo que está dentro de mí. Pero si es el Espíritu Santo el que llena tu mente, el que te llena tu corazón, el que llena tus pensamientos, el temor huirá de tu vida y tendrás paz. Amén. El poder del Espíritu Santo trae la paz. Y déjame te comparto una tercera trilogía, posiblemente la más importante de estos 2 capítulos: duda, fe y paz. En el versículo 18 del capítulo 1 dice que después de que el ángel se aparece y le da la promesa a Zacarías, Zacarías le dice: ¿en qué conoceré yo esto de que tendré un hijo? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y no le dijo: y además estéril. O sea, yo como que no creo mucho eso que tú estás diciendo. Yo soy viejo, mi esposa es vieja, ella es estéril. Yo creo que esa promesa es para otro, no es para mí. Y algunos reaccionamos ante las promesas de Dios de esta manera y dudamos. Y el ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas de parte de Dios. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras.
las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Aló? María también dudó. ¿Sabes que María también dudó? Dice en el versículo 34 del capítulo 1: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer en la Reina Valera es traducida como conocer, y el original del hebreo también significa conocer. Cuando se trata de la relación de un hombre y una mujer, se trata de relaciones íntimas, de la relación íntima de pareja. ¿Sí? Y entre otras cosas es la misma palabra que utilizan los profetas cuando hablan de conocer tú a Dios, o sea, tener una relación íntima con Dios. Y María estaba refiriéndose a que no había tenido relaciones íntimas con José, porque hasta ahora era la prometida, estaba desposada, pero era la prometida de José. Entonces ella dudó del ángel, pero tuvo una pequeña diferencia con respecto a la actitud de Zacarías, porque dice más adelante en el versículo 38 que entonces María se sometió a la voluntad de Dios y le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, no la dejó muda como a Zacarías. ¿Por qué? Porque ella se sometió a la voluntad, ella creyó, dudó, pero creyó. Todos tenemos nuestros momentos de duda. Ante las dificultades podemos dudar, ante el temor podemos dudar, pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando la palabra de Dios está grabada en tu corazón, no una palabra de costumbre, de rutina, no el que toma la escritura y la lee porque es que si no la leo me va a ir mal. ¿Aló? Y entonces cogen el Transmilenio agarrado así con el devocional y no saca el tiempo porque o si no le va a ir mal. Eso se llama fetichismo evangélico. ¿Aló? Si no leo me va a ir mal. Es cierto, no te va a ir bien. Pero ¿sabes qué? Los que viven la palabra van más allá de la rutina de la palabra. Y María vivía la palabra. Y entonces le dijo: hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra en mi vida. Amén. ¿Sabes que hubo alguien que vivió una duda? El que mayor vivió dudas se llamó José. Y le doy toda la razón. Mateo dice en el capítulo 1, en el versículo 18, que el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, o sea, antes de que la conociera, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Más o menos algo así como que tú tienes tu novia y entonces tu novia te dice: estoy embarazada. ¿Cómo? Estoy embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. A otro perro con ese hueso. Fue el que mayor duda tuvo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque si él le contaba al sacerdote y a todos los demás que María estaba embarazada, ¿sabes cuál era el castigo? Ser lapidada, cogida a piedra y ser asesinada por todos, porque esa era la ley de Moisés. Pero la ley de Jesús, ¿cuál es? Aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y José era un hombre justo. Y dice que no quería que ella sufriera la afrenta de ser lapidada. Quiso dejarla entonces
secretamente. O sea, algo así como ¿sabes qué? Tomé la decisión de no casarme con María. Y ya, para no infamarla, para que no la lapidaran. Pero la duda estaba. La duda estaba. Hay razones humanas por las que dudamos. Pero cuando nos sometemos al Espíritu de Dios, Él nos da la fe que necesitamos para creer. Así sea algo tan aparentemente ilógico y absurdo como esto. Y pensando José en esto, dice en el versículo 20: he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Y me imagino José tratando de dormir, moviéndose en la cama, no podía dormir, eran las 3 de la mañana y no se dormía, y al fin el cansancio lo abrumó. ¿Qué hago con María? Dudando. Y el ángel se le aparece en sueños y le dice: no temas. Recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el medio del profeta del Señor, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La duda carcome, la duda quita la paz. ¿Sabes por qué no hay paz en Colombia? Porque no creemos en las instituciones, porque no creemos en los que nos dirigen, nuestros gobernantes. Y muchos porque no creen en Jesús, porque no creen en el Señor. Porque la fe en Jesús es el antídoto contra la duda. La fe en Jesús es el antídoto contra la duda. Mateo dice en el versículo 24 del capítulo 1: y despertando José del sueño, obedeció, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Me agrada tanto lo que Elizabeth le dice a María cuando se encuentra con ella. Cuando María se encuentra con Elizabeth, cuando María viene a visitar a Elizabeth, a su prima, Elizabeth, la que quedó embarazada de Juan el Bautista, y dice Elizabeth a María: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurado tú que has creído, amén, y que has roto el estigma de la duda, porque Dios traerá bienaventuranzas para ti, porque has creído en Jesús. Y entonces María dice, este texto agrada profundamente a mi corazón. Sabe que yo admiro a María. ¿Usted admira a María? ¿Cree que fue una sierva de Dios, de admirar, de seguir el ejemplo de María? Pero vivió las mismas circunstancias que usted y que yo. Pasó por dificultades y tuvo a su hijo en la peor EPS, según el mundo. Tuvo temor y tuvo dudas, pero sobrepasó y se sobrepuso a todo eso que quería robarle la paz. Se había turbado, pero dice: y mi espíritu, versículo 47, se regocija ¿en quién? ¿En Dios quién? O sea que María necesitó un Salvador, como usted y como yo. María creyó en su Hijo Jesús como el Mesías, como el Señor de señores, como el Rey, como el lleno y el ungido del Espíritu Santo. Amén. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La fe en Jesús trae la paz. Amén. Las promesas de la palabra de Dios traen la paz.
La búsqueda, la llenura, la presencia, la plenitud del Espíritu Santo en tu vida traen la paz. Y la fe en Jesús completa mi paz. Amén. ¿Sabes? Creo que lo que dice la Escritura respecto de creer puede hacer que tus dificultades económicas, de enfermedad, de relaciones, desaparezcan para traer la paz de Cristo a tu vida. Porque les ha nacido un niño, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los que tienen la buena voluntad de creer, de vivir la palabra y de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ponte de pie, por favor. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.